con nosotros Enrique Capriles Radonsky. Enrique, ¿cómo estás? Feliz tarde para ti. Hola, Juan Carlos. Un saludo, feliz tarde para ti y para todos los que están conectados por acá. Mira, vienes dándole la vuelta a Venezuela. Estabas ayer en Falcón, ¿no? ¿Cómo estás viendo en este recorrido que estás haciendo por el país? ¿Cómo estás viendo las cosas de cara a la elección del 25 de mayo? Bueno, y ahora estoy en tu tierra, que estoy en el Zulia. Vengo efectivamente de Falcón. No he tenido la oportunidad de darle una vuelta al país. Esta ha sido una campaña muy corta. Este es un proceso electoral que tú bien sabes, atropellado, una suerte de elección clandestina para el gobierno. Es decir, el gobierno ha hecho todo para que la gente no se entere de que hay elecciones. Hay mucha gente que encuentras en la calle que no sabe que el 25 de mayo son las elecciones, no saben cuáles son los cargos que van a la elección. El Consejo Nacional Electoral brilla por su ausencia, no hay la fiesta electoral, no hay la entrega de boletones, de las boletas electorales. Pero a pesar de todo eso, de todo lo que es las dificultades y lo contracorriente y lo impopular de este proceso, hay que expresarse, Juan Carlos. Hay que hacer sentir la voz del país que quiere que esto cambie, no dejar que la voz de los venezolanos se apague, que es lo que quiere Maduro y quienes están en el poder. Muy bien. Ahora fíjate tú, hace unos minutos el ministro Diosdado Cabello ha anunciado un plan violento y ha mostrado unos detonantes, toda una cantidad de cosas. Yo quiero que me comentes qué opinas sobre esto, porque yo siento, y digamos, tengo una percepción, los veo a ustedes trabajando en la visión que ustedes tienen del país, pero hay como una especie de prensa que de ambos lados aprieta, unos llaman a la abstención, insultan a todo el que va a participar. Ahora el gobierno inició con la retórica, que yo no sé si será verdadera o falsa, porque no tengo las pruebas, de decir que pudieran haber hechos violentos, y por el mismo lado el Consejo Nacional Electoral bajándole el tono a la elección como para que la gente ni se entere. ¿Tu opinión? Mira, Juan Carlos, nosotros no estamos en una competencia interna en la oposición. Nosotros no vamos a las elecciones del 25 de mayo por un tema de cálculo a lo interno. Nosotros vamos a las elecciones el 25 de mayo, el voto como un instrumento de protesta, el voto como un mecanismo para seguir manifestando lo que queremos los venezolanos. Nosotros sabemos muy bien lo que pasó el año pasado, eso lo sabe, hasta las piedras saben que Edmundo González ganó las elecciones del 28 de julio del 2024. Ahora, el tema es, ¿qué hacemos los venezolanos? ¿Qué hacemos en esta situación en la que nos encontramos? No es que nosotros, no, por supuesto que nos sentimos decepcionados frente a lo que hizo el gobierno. Por cierto, yo he ido a los estados que he ido, las elecciones se las robaron en Caracas. El Zulia ganó, el cambio ganó por paliza. En Falcón, de donde vengo, ganó también el cambio por paliza. Es decir, el tema estuvo en Caracas, no fue que no funcionó la organización y la participación. El tema, Juan Carlos, y tú lo sabes, es que la abstención es la nada. Y esto que me pregunta sobre Diosdado Cabello, yo no tuve la oportunidad de escuchar sus declaraciones, pero más o menos uno se pone a imaginar cuál fue el planteamiento, y es obvio que todo apunta a meter el miedo, sembrar el terror, hacer que el que quería ir a votar, que ahora se ponga a dudar. Es porque el gobierno no quiere que los venezolanos hagamos uso del instrumento al que ellos más temor le tienen. El gobierno, donde gana siempre es en ese terreno de la fuerza, en el terreno de la represión.
el terreno al que el gobierno más le tiene temor es al terreno del voto, porque el voto es una manera de pacífica de protestar, de expresar el descontento. Eso fue lo que hicimos el año pasado. Después vino el robo y toda la ola represiva del gobierno. Pero hubiera sido ahorita que han pasado tantos meses ya, porque han pasado varios meses. Estamos caminando a cumplirse un año del 28 de julio. ¿Qué fue mejor? Haber expresado el descontento, haber puesto al desnudo al gobierno o habernos quedado en la casa. Por eso te digo que cuando nos hemos abstenido, nos ha ido muy mal a quienes queremos que el país cambie. Y en el Zulia yo creo que hay conciencia de lo que significaría volver a los tiempos de Prieto, los tiempos más oscuros que ha vivido este estado en términos de la destrucción y la afectación para el pueblo zuliano. Yo creo que si hay un pueblo en el país absolutamente consciente, además defensor de su región, es precisamente el pueblo zuliano. Y yo espero que lo que los zulianos tienen en su corazón, lo que los zulianos saben, no se queden con eso en la casa, sino salgan a expresarlo votando el próximo 28 de julio por su gobernador, por quienes están aquí dirigiendo al estado Zulia y quienes hacen todos los días esfuerzos para que la región zuliana salga adelante, no para que el Zulia vuelva a los tiempos de Omar Prieto. Enrique, tengo un par de preguntas. Una te la hace Juan Mustiola de nuestra audiencia, la segunda la hace Alexandra del Carmen Santiago. La primera es: pregúntale qué ofreció para que el gobierno lo habilitara o si después de las elecciones lo vuelven a inhabilitar. Alexandra del Carmen Santiago te pregúntale qué garantías hay de que esta elección, mi voto y el de los demás, se vaya a respetar. Adelante, Enrique. Mira, Juan Carlos, yo no ofrecí nada porque una cosa son los procesos de negociación que signifiquen soluciones para los venezolanos y otra cosa son las transacciones. Con mi habilitación, lo único que queda en evidencia, una vez más, es lo arbitrario que es el tema de la habilitación. Puedes estar habilitado hoy, mañana te inhabilitan. Y eso lo uno a la segunda pregunta. Garantías, los venezolanos no tenemos garantías de nada. Tú puedes hoy tener un emprendimiento, tienes un kiosco y mañana vienen y te lo quitan. El tema es cómo la voz de los venezolanos y cómo el voto, mientras esté allí, lo utilizamos como un instrumento de que la voz de cambio en este país no se apague. Yo no tengo vocación de diputado. Toda mi carrera ha sido, la primera vez que yo empecé desde el Congreso y esa fue mi única experiencia por el Parlamento, pero mi vocación es absolutamente ejecutiva. Lo que pasa, Juan Carlos, es que yo creo que en el próximo Parlamento va a ser el epicentro de la política en el país y yo creo que era una posición muy cómoda porque todas las elecciones hay habilitados e inhabilitados, tarjetas inhabilitadas y tarjetas habilitadas, forma parte de las tropelías y las arbitrariedades que tenemos que lidiar los demócratas, porque yo soy demócrata, porque quiero que este país tenga un cambio democrático. Y bueno, creo que era una posición muy cómoda decirles a otros que asumieran la responsabilidad y yo estar esperando que viniese un momento menos complicado, porque este es un momento, esta es una decisión impopular, esto es una decisión contra la corriente. La mayor parte de los venezolanos estamos decepcionados frente a lo que pasó el año pasado. Teníamos una altísima expectativa de cambio político, de alternancia en el poder y no se dio. El tema es, dejamos esto así, esto se quedó así o persistimos en la búsqueda de ese cambio por el cual hemos luchado tanto. Yo creo que dejar que la voz del país que funda la desesperanza y después la resignación, que Venezuela sea otra Cuba, yo creo que eso no es lo que queremos los venezolanos. Y a los venezolanos, a pesar de estas circunstancias tan difíciles, nos toca seguir luchando. Estamos en Venezuela, nosotros no vivimos en otro país, vivimos aquí y aquí nos toca seguir luchando a los que estamos aquí.
Mira, Enrique, vamos a ir a un breve corte. Sé que tienes unos minutos más para darnos un rato más conversando contigo. Me queda una pregunta de Euder Rodríguez. Euder Rodríguez, tengo muchas preguntas, pero Euder Rodríguez dice, ¿qué dices de la eliminación del código QR? Y de Jesús Enrique Camacho, voy a tratar de traducirla como que has hablado con María Corina. ¿Estás consciente de que solo la unidad nos salva y que la fractura nos debilita tremendamente? Al retorno, mis queridos amigos, con Enrique Capriles Radó. Busca la mejor calidad. Juan Carlos. Bueno, continuamos, mis queridos amigos, continuamos con nuestro invitado Enrique Capriles Radowski, candidato y líder de Unión y Cambio, candidato a la Asamblea Nacional. Enrique, te hacía dos preguntas, el tema del código QR, que no sabemos por qué extrañamente en el simulacro no estuvo presente en la boleta, en el acta, no sé si lo tendremos para la elección, y el tema de María Corina, si has hablado con ella, y yo te colocaría como una pequeña coletilla. El odio. Hay un odio en la oposición. Yo leo la mitad de nuestros mensajes en este momento. Hay gente que quiere hacerte preguntas, pero hay gente que descarga odio contra el moderador, contra la moderadora, contra el invitado. ¿Qué está pasando con la oposición venezolana en este momento? Te escuchamos. Mira, sobre el código QR y todas estas cosas que hemos visto apuntan a lo mismo, Juan Carlos. La abstención. O sea, el que no quiere que votemos, el primero que no quiere que votemos es Maduro. El poder no quiere que votemos. Porque el poder sabe que si la gente vota, pues la cosa se le pone chiquitica. El gobierno siempre ha estado tranquilo y más bien agradece cuando nosotros nos abstenemos y no hacemos uso de nuestro derecho. Así fue en el 2005, así fue en el 2018, así fue en el 2020. Esta mañana alguien me recordaba el costo que habíamos pagado los venezolanos por haber regalado la Asamblea Nacional por allá en el 2005, hace 20 años. En el año 2018, que fue la penúltima elección presidencial, porque la última fue en el 2024, no presentamos candidatos. Y Maduro tranquilo, agradecido que no hubo contienda electoral, porque ahí es donde son débiles. Por eso yo digo, Juan Carlos, que más allá de una opinión, veamos lo que han sido todos estos años. No se trata de tener la razón, no se trata de que fulano o mengano tenga la razón, se trata que los venezolanos no dejemos que la voz de cambio en nuestro país se apague, que esto sea ahora lo que viene en Venezuela es Cuba, porque viene una reforma constitucional, el gobierno lo plantea, y si eliminan el voto directo, secreto y universal, ¿de qué manera vamos los venezolanos a expresarnos en el futuro? Aquello que en dictadura no se vota, no, en dictadura sí se vota. Mientras la dictadura te deje votar, debes ir a votar, porque sigue siendo el instrumento más claro, con menor riesgo para enfrentar y mostrar y poner al desnudo la dictadura, para que la dictadura no esté tranquila, para que la dictadura tenga que tomarse el trabajo de tener que robarte, secuestrarte la soberanía popular. Entonces, aquello del código QR, eso fueron, por cierto, hoy cumpleaños Enrique Márquez, está preso, Enrique Márquez y Roberto Picón, que eran los dos rectores, que bastante que los insultaron, les cayeron encima, etcétera, etcétera, porque no seguían la línea del gobierno interino, porque estaban en una línea de que el gobierno interino nos había metido al final a los venezolanos que queremos cambio en un callejón sin salida, que eso no iba para ningún lado. Y bueno, ellos asumieron la responsabilidad de ir al Consejo Nacional Electoral. Tú recuerdas cuando se nombró a Enrique Márquez y a Roberto Picón, probablemente los dos mejores rectores que hemos tenido el campo democrático en todos estos años en el CNE. Por algo los sacaron del Consejo Nacional Electoral. Ellos fueron los que propusieron el tema del QR. Ahora, en el 2015, Juan Carlos, que ha sido otra de las victorias más importantes que hemos tenido en el sector democrático, que además cobramos. Después pasó lo que pasó con la Asamblea Nacional, pero esa victoria se pudo cobrar, no era con código QR.
Entonces, estas son cosas que hace el gobierno para desmovilizar, desmotivar. Y también hay que decirlo, Juan Carlos, a mí me resulta sorprendente que quienes no quieren votar están como más pendientes de cualquier cosa para tratar de elevar la desconfianza del proceso. Yo no voto porque confíe en el CNE, yo voto porque ese es mi derecho y es mi manera de yo expresarme. Cuando tú pagas los impuestos, tú no estás legitimando al gobierno, estás reconociendo al gobierno, tú estás pagando tus impuestos porque esa es tu obligación. Y ahí es donde yo creo que viene una manipulación que yo no entiendo, porque esto no es un problema de disputa del liderazgo dentro de la oposición. Participar no significa ir contra nadie a lo interno de la oposición. Participar es que la voz de este país que quiere cambio no se apague. Y allí cuando tú me hablas de la unidad, sí, la unidad es muy importante, pero la unidad tiene que ser en torno a algo. Unirse para la nada, unirse para quedarse de brazos cruzados, unirse para el silencio, no fue la razón por la cual se construyó la unidad. La unidad tenía 4 premisas fundamentales que están allí, que son las que cuando seguimos esas 4 premisas es que puede haber una unidad perfecta, que es la búsqueda del cambio político de manera pacífica, democrática, constitucional y electoral, Juan Carlos. Hay gente que hoy habla de la abstención, pero cuando la unidad acordó la participación, ellos planteaban la abstención. Nadie salió a insultarlos, descalificarlos, expulsarlos, etcétera. Era un error. Bueno, todo lo que se logró por ese sector fue porque se metieron en el campo de las elecciones. Y después, Juan Carlos, es obvio que aquí hay una campaña orquestada con muchísimo dinero detrás para que cuando haya una persona, tú, cualquier candidato, cualquier persona que está luchando a favor de que el país se movilice, que no se apague la voz de cambio, inmediatamente llueven los insultos. Mira, y aquí el que ha agarrado más de todos esos insultos y toda esa descalificación soy yo, Juan Carlos, quien se ha tenido que comer toda la campaña negativa, caricaturistas, periodistas del extranjero, portales pagados, todo para descalificar por el único hecho de que queremos mantener viva la voz, que no queremos regalarle nada a Maduro, que sabemos que el silencio no va a significar una derrota para el gobierno. Pensar que quedarse en la casa va a significar una derrota para el gobierno, eso no es verdad. Con un voto, sin tener que hacer trampa, te ponen un gobernador, te ponen un diputado regional. ¿Qué es peor para Maduro? Hacer trampa. ¿Qué es mejor para Maduro? Regalarle Enrique, todo, dejarle el campo libre. Tengo, hermano, 2 preguntas para ti. Una que tiene que ver con qué va a pasar el día después. Alguien me dijo acá, ¿y qué pasa si no reconocen el triunfo de Rosales? O si gana nuestro querido amigo, el candidato a gobernador del estado, Miranda. Si ganan ellos y no reconocen el triunfo, ¿qué va a pasar? Pero hay otro tema que subyace en un ataque a Enrique Capriles, que estabas hablando de ese tema, que es que no defendiste la elección en su momento cuando supuestamente le ganaste la elección a Maduro. Las personas te acusan de eso, pero el 29 de julio nadie tampoco llamó a la calle en Venezuela. O sea que alguien también se quedó tranquilo porque sabe lo que significa enviar a la gente a la calle frente a una gente que está bien dotada para reprimir incluso mucho más allá. Yo quiero que por favor me respondas ambas cosas. Mira, para poder llegar a ese escenario sobre tu primera pregunta hay que votar. Porque si no vota, se perdió el juego. Sin haber luchado. Es posible en Venezuela, a partir de lo que ocurrió el 28 de julio del año 2024, ¿será posible que el gobierno respete un resultado? Mira, Juan Carlos, nadie sabe eso. Lo que yo sí sé es que si tú votas, te movilizas y organizas, va a ser para el gobierno tener que robarse la elección. Siempre será peor, siempre. Quedar al desnudo y robarse 24 elecciones
Consejo Legislativo, Asamblea Nacional, bueno, de repente el gobierno quiere tomar ese camino. Ahora, ¿ese camino es peor para el gobierno? Yo creo que sí. ¿Cuál es el mejor camino para el gobierno? Que es el que quiere que la gente no salga a votar. Todo lo que ha hecho el gobierno, toda esta elección como clandestina, lo único que busca es que el voto opositor en este país no se exprese. Que vayan unos poquitos, porque al gobierno los niveles de participación, Juan Carlos, no le importan, porque esto no es una elección presidencial. El gobierno te dirá que en Canadá vota tanta gente, que en tal país vota el 15, 20, 25, 30%. Ese es el terreno que quiere el gobierno y yo no le voy a regalar mi voto a este gobierno, nunca se lo he regalado. Abstenerse es un error y yo no descalifico ni insulto a nadie por decirlo. Yo respeto a la gente, hay 1000 razones para no votar, pero yo creo que hay más razones para sí hacerlo. Y por eso lo defiendo con vehemencia, porque yo no quiero que la voz de cambio de los venezolanos se apague, que terminemos en la desesperanza y en la resignación. Para poder ganar un juego hay que jugar. Si tú no juegas, el contrario no necesita, se está tranquilito. Yo no creo que Maduro esté hoy tranquilo y no está tranquilo porque se robó las elecciones del año pasado, porque nos organizamos, participamos y votamos. Y sobre eso conecto tu segunda pregunta. Yo no voy a descalificar a los compañeros que no han podido cobrar la elección. No los voy a descalificar. Digo, los que no han podido cobrar porque hubo varios que fueron sacados del comando de campaña. No, nunca los llamaron, nunca los convocaron, nunca los incorporaron, porque había un grupo que decía, bueno, es que ustedes no pudieron, nosotros sí vamos a poder. Y yo no voy a caer en eso, porque yo formo parte, al igual que ellos, porque en algún momento yo espero que todos los que queremos que este país cambie, nos volvamos a encontrar, pero sobre la base de la participación, de la organización y sobre la base de las 4 premisas que fueron las que nos convocaron a todos a construir una unidad, un cambio que yo sigo creyendo en eso, Juan Carlos, un cambio político constitucional, un cambio político pacífico, porque los venezolanos no queremos que este país entre en guerra, haya violencia, nadie quiere eso, ese es el terreno además que siempre promueve el gobierno. 3, que sea profundamente democrático, porque solo la democracia nos va a dar estabilidad de acuerdo a al desafío, a todos los retos que hay para el futuro. Y el 4, electoral, porque la decisión la tiene este pueblo. Y eso no, y la voz, el poder tiene que estar siempre en manos de los venezolanos. Esas 4 premisas, yo espero que más adelante, fíjate, en la salida en el año 2014, yo no estaba en la salida y la salida no llegó a ningún lado, todo lo contrario, y yo era lo que en el 2014 le decía a la gente, aquí hay que concentrarse en ganar la Asamblea Nacional. Hemos construido una mayoría. Aquí todos hemos cometido errores. Yo no estoy diciendo que es que yo soy dueño de la verdad y los otros no, o ellos son dueños de la verdad y los demás estamos equivocados. Todos hemos, pero son muchos años, Juan Carlos, y tiene que habernos dejado un proceso de aprendizaje a los venezolanos. No se trata que yo tengo la razón, no, eso es irrelevante quién tiene la razón. Lo importante es que no perdamos el objetivo, que es que Venezuela cambie y que los venezolanos puedan encontrar soluciones a sus problemas. Este país, la economía va palo abajo otra vez, palo abajo. El dólar va disparado para los 100 bolívares. A un empleado público que gana en bolívares, la devaluación es un golpe todos los días en su estómago. Todos los días recibe un golpe de quienes están en el poder. Entonces también tenemos que pensar en la gente, más allá de la disputa por el poder. Hay que pensar en la gente. Mira, Juan Carlos. Hay que pensar, por ejemplo, ahorita que la Corte Suprema de los Estados Unidos da la potestad al gobierno norteamericano para revocar el TPS para los venezolanos. ¿Por qué hay venezolanos en los Estados Unidos? Porque tuvieron que irse de Venezuela, porque aquí no habían oportunidades, porque fueron a ese país a trabajar de manera honesta. No es verdad que los venezolanos
que están en los Estados Unidos forman parte de alguna banda criminal. Habrán unos pocos que fueron allá a delinquir, que les caiga todo el peso de la ley, pero ¿por qué alguien por un tatuaje tiene que terminar en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador? ¿Y quién defiende a los venezolanos en el extranjero? Maduro. Maduro no defiende ni a los que están adentro, menos va a defender a los que están afuera. Mira, te quería hacer la siguiente pregunta. Esta es una pregunta que debe tener una breve introducción. Yo esta mañana le decía a mi audiencia, en la campaña electoral, digamos, en la campaña de la primaria y luego cuando gana María Corina, y viene el problema de Corina Lloris y el tema con Edmundo, yo decía, no van a entregar. No van a entregar porque aquí no se están dando las premisas que son típicas en un proceso de transición. Un tipo que tiene 15 millones de dólares sobre su cabeza y ahora son 25, una acusación en la Corte Penal Internacional que la líder, digamos, más fuerte del país en ese momento decía, no te quiero muerto, te quiero preso. Así no entrega a nadie. Ángel Monaga decía, Edmundo está ganando, pero Capriles, Maduro no está perdiendo, porque la experiencia que tenemos, incluso en Venezuela con Wolfgang Larrazábal, la experiencia chilena con Patricio Aylwin, nos ha venido diciendo que o hay una negociación previa donde todo el mundo salga ganando, o la salida es por un movimiento violento, pero nunca electoral, sino plantea previamente un proceso que nos permita eso que te decía, que un juego, diría en teoría de juego, ganar, ganar. Quiero escuchar eso, jamás te he preguntado eso y creo que es bien prudente escuchártelo. Mira, Juan Carlos, no para, como dicen, quedarnos viendo por el retrovisor, porque tenemos que ver hacia adelante y ver cómo salimos de este juego trancado. Muchos venezolanos pensábamos que una victoria electoral clara y contundente, un knockout, iba a generar un cambio en el poder. El proceso de negociación, que fue infructuoso, porque hubo algunas señales, hubo primarias, porque hubo unas, digamos, se lograron algunas cosas en el proceso de negociación en Barbados. Si no, no hubiera habido primarias. El gobierno estaba embalado para frenar ese proceso desde el tribunal o por la fuerza. Como ha hecho uso de la fuerza, no le importa si está fuera de la Constitución. Ahora, la negociación como tal no se ha logrado en Venezuela. ¿Cómo podemos hacer que vuelva la política? ¿Cómo podemos, en mi humilde opinión, lograr un cambio en Venezuela? Creo que hay que entrar en el juego. ¿Cómo Milei llegó a presidente de Argentina? Se metió en el sistema. ¿Cómo Trump vuelve a ganar? Trump denunció que hubo fraude en las elecciones cuando se enfrentó a Biden, pero Trump no se retiró del proceso electoral, volvió al sistema. Yo no estoy diciendo que el sistema en este momento en Venezuela sea un sistema democrático, no lo es. Ahora, ¿cómo se logran las transiciones? Las transiciones se logran apelando con los recursos que se tienen, es decir, haciendo uso de la población, por eso hablo del voto, o un escenario de fuerza. ¿Es posible el escenario de fuerza o es deseable el escenario de fuerza en Venezuela? Cuando tú le preguntas a la gente en la calle, no quieren. Habrá gente que en las redes sociales dirá cualquier cosa, Juan Carlos, pero lo que pasa es que yo no mido desde las redes sociales qué piensa la mayoría. Por eso es tan importante ir al encuentro de los venezolanos que están en Venezuela, porque al final los que vamos a votar el 25 de mayo somos los que estamos en Venezuela. Todos tenemos familia afuera y queremos que vuelva, pero los que vamos a tomar la decisión para pensar o imaginar que Venezuela va a tener una transición hacia la democracia, somos los que estamos en Venezuela. Por eso es tan importante que las voces de los venezolanos también se oigan. Yo respeto a los periodistas que están fuera de Venezuela. Muchos se tuvieron que ir porque no tenían medios para trabajar aquí. Lo que no puedo estar de acuerdo es que desde afuera se le diga a la gente, tú tienes que quedarte sin gasolina, tú tienes que pasar roncha, tú no puedes tener comida en tu casa,
están de acuerdo con que se vayan empresas norteamericanas, se vayan del país, como si eso fuera a dejar a Maduro sin recursos. Por eso es tan importante oír a la gente aquí, no oír una sola voz. Yo respeto, esto no es las primarias pasaron hace 2 años, Juan Carlos, y todos apoyamos el resultado de esa primaria, todos la apoyamos, todos los que estamos en el campo democrático. Lo que pasa es que yo creo que la política y la realidad se mueve, y si tú pierdes la conexión con la realidad, habría que, la transición chilena es un buen ejemplo, la de Sudáfrica también lo es. ¿Cuánta gente no esperaba que Mandela hiciera todo lo contrario a lo que hizo? ¿Qué pasa si Ricardo Lagos se hubiera empeñado en ser él? Probablemente en Chile no hubiera habido una transición, porque el presidente no podía ser Ricardo Lagos, fue Patricio Aylwin. O sea, yo creo que la historia te permite leer sin apasionamiento casos exitosos de procesos de transición. Y resulta que la mayor parte de las transiciones en el mundo, estudiado por una persona que no la puedes tildar de ser de un partido o de otro, que es John Magdaleno, que probablemente es el que más ha estudiado procesos de transición estando en Venezuela, que se ha dedicado a eso. Ve cuántos han sido los casos de transiciones por la fuerza, cuántos han sido haciendo uso, utilizando la democracia, o sea, instrumentos de la democracia, y ahí vas a tener la conclusión. Por eso que yo digo, mientras tengamos el voto, usémoslo, porque puede ser que mañana no lo tengamos. Y la gente dice, bueno, pero lo ejercimos, nos lo robaron. Sí, te lo robaron, pero el que te lo robaran tiene este gobierno al desnudo. Este gobierno no vive tranquilo. Este gobierno se le salieron las ruedas, que después medio parapetearon el carro, pero no es verdad que con tu voto estás yendo a legitimar el gobierno, estás yéndole a lavar la cara al gobierno. Todo lo contrario, úsalo para castigar al gobierno, para castigar a quien robó las elecciones el año pasado. Esa es la mejor manera de hacerte sentir, la más clara, para hacerte sentir. Por eso yo digo que esta elección, Juan Carlos, es una elección muy distinta a las otras. Yo veo el voto aquí más que un tema de elegir, yo lo veo más como una manera de hacer sentir la voz de cambio de los venezolanos. Bueno, Enrique, para nosotros es un verdadero placer. Sé que tu tiempo es corto. Te hice esta pregunta sobre el retrovisor porque yo siento que estamos de nuevo tomando el retrovisor. Estamos como en el 2005, como en el 2018, estamos como en el 2020. Estamos nuevamente volviendo a meter la pata, repitiendo la vieja historia. Pero quiero dejarte 30, 40 segundos. Tómate el tiempo para que le hables y me quitas de pantalla, Yamín, para que Enrique le hable al pueblo del Zulia de Venezuela que nos está viendo, que nos está escuchando. Adelante, Enrique, tómate un tiempo para hablar tú con la gente. Primero, este es un pueblo, yo le decía hoy, fui unos 5 minuticos a la Basílica, porque yo soy devoto de la Virgen María y obviamente soy devoto de la Chinita y he tenido la oportunidad de venir muchas veces, pero muchas veces el día de la Virgen Nuestra Señora de la Chiquinquirá. He tenido la oportunidad, este es un estado, le decía a unos maracuchos que estaban allí, le digo, mira, yo conozco más el Zulia que incluso algunos maracuchos. Y le dije, te aseguro que tú no has ido a Isla de Toas. Yo he estado por allá. Y el único sitio que me falta es si la memoria no me falla, es el municipio Sucre, Obure, ¿verdad? Que creo que es municipio Sucre. Es el único municipio de los 21 municipios que yo no conozco en este estado, que es el estado número 1, el estado más importante del país. El Zulia sigue siendo el estado más importante del país. Yo le digo desde el respeto a los zulianos, no le entreguemos este estado nuevamente a Prieto y compañía. El candidato del PSUV es el candidato de Maduro y Prieto. Es la continuación de esos años tan duros para el pueblo zuliano. El 25 de mayo se decide por los próximos 4 años la suerte del Zulia, pensando cada quien en su tierra, en la más cercana. Después vendrán las alcaldías y esa será otra lucha que hay que dar. Pero no le regalen el Zulia, una región
oye, que tiene tanto que darle no solamente a los zulianos, sino a Venezuela. Hay que luchar y hay que persistir en la voz de lucha. Aquí, hace unos años atrás, se le regaló al gobierno, eso fue un error. Yo fui uno de los que dijo públicamente, eso fue un error. Hay que aprender de nuestros errores. Todos hemos cometido errores y por eso yo apelo tanto a la voz sabia de este pueblo zuliano, que es ejemplo de resistencia, de resiliencia, que jamás se ha puesto de rodillas, porque este siempre ha sido un bastión de la oposición democrática y un ejemplo de lucha democrática para todos los venezolanos. Un abrazo desde aquí, desde este espacio. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Ojalá que todo vaya bien en estos días y el 26 estaremos viendo a ver el resultado de todo este esfuerzo. Enrique Capriles Radonsky, mis queridos amigos, candidato a la Asamblea Nacional. Un abrazo, Enrique, para ti. Nosotros vamos a un encuentro con nuestros queridos patrocinantes